Bienvenidos a Detrás del Titular, un espacio de nuestro diario donde conversamos con quienes mantienen viva la esencia del periodismo profesional en Guatemala. En un mundo lleno de tendencias virales, hoy hablamos con periodistas que hacen la diferencia, los que informan con verdad, ética y compromiso. En temas de salud, una información falsa puede tener consecuencias graves. Hoy conversamos con Yadira Montes, periodista de salud y familia, sobre el valor de informar con evidencia y empatía. Bienvenida, Yadira. Muchas gracias, Berly, por la invitación. Ok, perfecto. Pues vamos a comenzar. ¿Qué responsabilidad sientes al publicar información médica o emocional? Uy, es una enorme responsabilidad, realmente, porque en Guatemala no tenemos una cultura de prevención, sino que realmente es una cultura curativa. Es decir, que cuando ya estás enfermo asistes al médico, ¿verdad? Y a veces no es como en el tiempo específico y los tratamientos son como bastante costosos o en algunos casos pues también tu salud puede verse como muy afectada. Entonces creo que la responsabilidad va más allá del simple hecho de escribir. Digamos que ya tengo como muchos años en esto. Tuve el privilegio de empezar a trabajar específicamente en temas de salud, ¿verdad? Y hace algunos años fui por un reportaje a San Juan La Laguna y me recuerdo que nos subimos a la lancha con el compañero ahora para poder cruzar el pueblito desde Panajachel y venía una señora, una mujer maya, ¿verdad? Con su hijo y traían el diario y lo venían como hojeando, ¿verdad? Después ella vio una información y le dijo al niño que se la leyera. A mí me llamó mucho la atención primero porque, o sea, es emocionante que veas nuestro que diario. Están viendo tu nota y que ahí está tu nombre. Entonces, yo vi que el niño empezó a leerle la nota y justamente la nota era sobre los beneficios de la remolacha. No era un reportaje de doble página, era una media página específicamente que hablaba sobre los beneficios, quiénes podían consumirlo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y hablaba un poquito acerca de las personas que tenían anemia, que era bueno que les dieran remolacha, ¿verdad? Entonces la señora literalmente vino, rompió la hoja donde estaba la nota, ¿verdad? Del diario, la dobló y se la metió en el delantal y dijo que era para alguien. El nombre no lo recuerdo. Entonces creo que en ese momento de mi vida fui como más consciente de lo que significaba estar del otro lado escribiendo, porque lo que tú escribías ya tenía rostro para quien iba. Entonces creo que ahí me cambió totalmente la perspectiva de hacia dónde ibas, cómo lo tenías que hacer y la importancia de que esa información fuera veraz. Hacerlo bien. Exactamente. Ok, sí, porque era lo que tú decías. Es muy gratificante ver que alguien está viendo tus notas, pero es más gratificante ver que estás sumando a estas personas. Y por eso también es una gran responsabilidad este trabajo que hacemos como periodismo y sobre todo tú en el área de salud y bienestar, ¿verdad? ¿Cómo verificas la veracidad de datos o consejos de salud? Bueno, es un trabajo un poco extenso, digámoslo así. Primero que nada, a mí me gusta mucho trabajar con datos y cifras. Siento que eso le da a uno como un panorama de cómo está la salud, ¿verdad? Entonces, normalmente veo los datos que tiene la Organización Mundial de la Salud, en general, tanto para Latinoamérica y a veces tiene algunos datos de Guatemala, ¿verdad? También la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio específicamente de Salud aquí tiene pues un espacio donde pone datos y cifras también de cómo están las enfermedades en Guatemala, ¿verdad? Sin embargo, no está como al día, digámoslo de alguna manera, a veces es de años anteriores o es el primer trimestre del año, ¿verdad? Y eso va de la mano con un grupo de especialistas. He tenido el privilegio y la bendición de contar a lo largo de los años con muchos especialistas médicos, psicólogos, nutricionistas, economistas, que por cierto, muchas gracias por el apoyo, aprovechando el espacio, quienes normalmente les preguntas, ¿verdad? Porque ellos son los que están en la primera línea. Normalmente tienen sus consultorios o trabajan en algún hospital, ¿verdad? Y normalmente son los que ven a los pacientes y ellos son los que tienen como los datos más concretos. Entonces, normalmente es, por ejemplo, vamos a hablar de un tema específicamente de la diabetes, ¿verdad? Entonces, le puedo preguntar, mire, de las personas que usted consulta, de cada 10, ¿cuántas personas vienen con algún síntoma de diabetes? Entonces te da como un parámetro más pequeño, ¿verdad? Y te puede decir 5, te puede decir 3, dependiendo en qué región sea, ¿verdad? Entonces ya eso te ayuda a sumar más a los datos macro
y los hacemos como más micro, digámoslo de alguna manera, y esto ya me da la pauta para poder platicar con él acerca de ciertas enfermedades, ¿verdad? Entonces, creo yo que va de la mano, pero para mí lo primordial es el especialista en este caso. O sea, los datos te van a ayudar como a tener una ventana de información, pero el especialista es el que al final te va a dar como todo de un solo, así como pasa esto, pasa esto, pasa esto, desde su experiencia. Sí, porque era lo que hablábamos y mencionábamos anteriormente. Tú mencionaste los datos. Los datos es increíble para las personas que leen nuestra información, pero si tú le presentas 5 de tantas personas, o eso genera un impacto más que leer mucha información. O sea, los números sí impactan en las personas. Sí. ¿Qué opinas de las personas que recomiendan tratamientos sin respaldo científicos que se miramos en las redes, de verdad, hoy en día? Bastante preocupante. Recordemos que las redes sociales es un terreno fértil para la desinformación y es contraproducente que cualquier persona ponga una cámara, se ponga un micrófono y empiece a dar consejos sin tener ese respaldo científico y de especialistas. Porque al final no es que estés presentando una receta de comida, digámoslo así, o que estés haciendo como un paso a paso, ¿verdad? Sino que estamos hablando de la salud, y la salud es un bien que no vas a poder tener otro. O sea, no es como una receta que dices, bueno, no me salió bien, pues cambio y hago otra y pongo otros ingredientes, sino que la salud, o sea, si tú recomiendas algo y no está certificado, no hay un especialista detrás, o sea, es la vida de una persona la que está, ajá, entonces sí creo yo que en este mundo digital, tanta desinformación, hay que ser responsables. Y creo que aquí justamente es donde es la diferencia entre el periodista, ¿verdad? El influencer o aquel que quiere llamar la atención en redes sociales. Porque un periodista siempre va a contrastar la información, va a hablar con especialistas y le va a dar a la persona, esto es lo que hay, usted decide qué hace, ¿verdad? Con evidencias. Con evidencias específicamente. Entonces sí te digo, en temas de salud sí, yo he visto algunas veces que salen así como, esta receta para bajar de peso, ¿no? En 3 días. En 3 días, o curarse el cáncer, ¿verdad? Mire, tome esto y se cura el cáncer, y sabemos perfectamente bien, o por lo menos los que estamos en medio, ¿verdad? Sabemos perfectamente bien que es un cáncer, ¿verdad? Que tú no puedes bajar de peso de forma saludable en 3 días. O sea, no es saludable, uno, no es real, y 2, no es saludable para un cuerpo bajar en esa cantidad de libras. Y detrás de todo eso, ¿cómo está la salud de la persona? Por ejemplo, si tiene una enfermedad ya previa antes de que empiece con esta receta, y lo que va a hacer es que va a acelerar. Entonces, todas esas recetas mágicas que hay en las redes sociales, yo sí dudaría mucho de su efectividad. Sí, y ahí tal vez es un llamado a las personas que nos están viendo, o a tus lectores, ¿verdad? Que no se dejen llevar por todo lo que miran en redes, sino realmente es un especialista profesional, un médico respaldado, ¿verdad? Sí, mucho ojo con eso, ¿verdad? Sí. No se dejen llevar por todo lo que miran en redes. Exactamente. Cuando hablamos de salud, si en 2 días o 3 días usted se va a sentir mejor, dude de todo eso. Tiene que ser un médico. Sí. Y tiene que ser un tratamiento. Ok. ¿Cómo logras un equilibrio entre empatía y objetividad cuando redactas? Bueno, siempre he creído que el periodismo es servicio, no es una ventana del ego. Empecemos por ahí, ¿verdad? Y cuando es servicio, primero te pones en los zapatos de la persona o del lector al que vas, ¿verdad? Luego ves los datos científicos y la información y tratas de mediarla, ¿verdad? Y entonces esta parte va de la mano para que te dé como resultado poder llegar a la persona, ¿verdad? Y yo lo mencionaba antes de que empezáramos este podcast, ¿verdad? Yo lo mencionaba que cuando tú hablas con un médico te va a usar términos que a veces es un poco complejo de entender. Entonces, tú te pones en el lugar de la persona que tal vez no tiene acceso a ir a un centro médico, o tal vez no puede pagar un médico, o no hay ningún centro de salud cerca, digámoslo así.
Y cuando va con un médico no sabe ni cómo decirle si le duele, qué tiene, ¿verdad? Entonces, cuando tú te pones en los zapatos de esta persona, cuando vas con el médico, por ejemplo, a mí cuando me ha tocado hablar con los especialistas, normalmente lo primero que le digo es así como, pero dígamelo como se lo diría a tal persona, ¿verdad? Para que sea como más sencillo. Y si usa un lenguaje como muy de ellos, como por ejemplo un hematoma, tú tenés que mediarlo para ya no decir, mire, es un hematoma porque la persona no te va a entender, sino que si tiene un moradito, ¿verdad? Si la piel se le mira azulada o cosas así. Entonces creo que ahí va la empatía, porque te pones en los zapatos de la persona, ¿verdad? Medias la información que te da el médico para que sea objetiva. Entonces, como van estas dos cositas de la mano, al final tratas que llegue la información de forma eficaz, eficiente, verídica, ¿verdad? Inmediata. Algo que fue muy importante de lo que tú dijiste es sin alimentar nuestro ego. O sea, para mí es más gratificante saber que una nota o una información que yo brindé haya hecho un cambio positivo y que le haya sumado a las personas. Realmente eso es lo más gratificante. Sí creo así, o lo podría decir con toda la seguridad del mundo. Si tú eres periodista, tú tienes que estar claro que es servicio. Pero si tú eres periodista solo para tener una ventana de llamar la atención y que la gente te mire y vas a tomar como de fama, bando, de fama, al final entonces dedícate a otra cosa, porque el periodismo es justamente eso. Tú vas a ser el puentecito, ese puentecito en el mar de información que hay, de tantas cosas que suceden, tú vas a ser el puentecito para que la gente pueda cruzar por ese mar, ¿verdad? Sin siquiera que la gente se dé cuenta, ni tampoco que tú te sientas como el héroe o la heroína de esto, ¿verdad? El periodismo es servicio, no servirme. Exacto, total, y es un abrazo al corazón también. Sí. Y ya para ir finalizando con la última pregunta, Yadira, ¿por qué es vital confiar en medios profesionales para temas de salud y bienestar? Es vital porque normalmente tienes ese respaldo científico y médico a la hora de escribir, ¿verdad? Eso por un lado, normalmente los periodistas filtramos y filtramos esa desinformación, pues, o sea que hay tanto, como te decía, en el mar de información, tú puedes filtrar esa información para que llegue a la gente. Entonces el respaldo va a ser científico, va a ser ético, va a ser verídico y mediado. Ok, perfecto. Y tal vez sumar ya en algo que decía Yadira, es también que tomen en cuenta las personas que están viendo, es que puede ser información verídica, pero solo para ciertas personas, porque cada persona tiene diferentes condiciones, diferentes enfermedades. Entonces, por eso también es importante, sumado a la información que tenemos nosotros que les podemos brindar, es también asesorarse o acercarse a un especialista o a un médico para saber cuál es el proceso o a seguir o el tratamiento en este caso, según mi condición, porque probablemente las dos tengamos la misma enfermedad, pero van a haber muchas características diferentes entre Yadira y entre mi persona y tenemos que hacer diferentes tratamientos. Entonces eso es importante también, ¿verdad? No, al final, como para cerrar esta parte de la importancia de que cada cuerpo es distinto, yo sí creo que si tienes algún síntoma, o sea, porque normalmente siempre ponemos como algún listado, pues lo esencial aquí es acudir con un especialista. Exacto. O sea, no automedicarse, no decir, bueno, yo sí tengo esto, entonces voy a, como la fulanita tomó, me va a ayudar. No, yo creo que al final la parte esencial que nosotros estamos haciendo, como te decía, es como el puentecito de tengo este síntoma, acuda con el médico. Y sí quiero ser como bien enfática, tal vez con esto vamos a cerrar, es a veces los guatemaltecos le tenemos más miedo al diagnóstico que a la enfermedad. Total. Entonces empezamos como a aplazar esa parte y no debería ser así. Si usted llega temprano, tiene un diagnóstico temprano, su tratamiento va a ser mejor. Pero que sea preventivo y no curativo. Lo que tú decías al inicio. Exactamente. ¿Verdad? Perfecto. Y en un mundo lleno de remedios milagrosos, la verdad sigue siendo el mejor tratamiento. En tiempos de ruido digital, los periodistas profesionales siguen siendo la brújula de la verdad, porque informar no es opinar, es investigar, contrastar y servir. Esto fue Detrás del Titular, una producción de nuestro diario Noticias como Son.